Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente que con ancho ánimo sirven en la formación de jóvenes que están en alto riesgo de ser presas fáciles de la delincuencia, y allí los forman como ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, tengo que enmendar un gazapo de ayer, porque mencioné como una de las batallas decisorias o decisivas de la independencia, la batalla de Bel-Air, pero no fue la última, la batalla de Bel-Air. Cuando yo me refería a la última batalla de la independencia, en el 56 creo que fue Sabana Larga y Jácuba. Claro, en el mismo escenario, porque esa zona de Dajabón, Montecristi, ahí, pero Bel-Air fue en Montecristi. También Dajabón ahí, porque en esos territorios, esas fronteras son prácticamente no definidas, o sea, son dos provincias que están juntas ahí, Montecristi también, o más bien que Dajabón, yo creo. Bueno, entonces yo cometí ese gazapo ayer de hablar de Bel-Air, esa batalla donde tuvo Salcedo, Francisco Salcedo, fue el general Francisco Antonio Salcedo, creo que era que se llamaba, que no era Pepillo. Pero fue una batalla corta, pero muy sangrienta parece, esa batalla de Bel-Air. Pero la de Sabana Larga y Jácuba fueron las últimas batallas en el 56, que ya fueron los últimos años de guerra con Haití. Entonces ese fue un gazapo que ayer se me fue, pero uno tiene que corregir, porque la historia hay que corregirla. Bueno, entonces vamos a ver qué trae la economía, porque los datos siempre de la economía hay que mencionarlos. Esos son datos que emocionan o entristecen a los productores y a los que negocian con ese tipo de commodity. El cacao, $6,186 la tonelada. Sigue en descenso. Números que todavía no son para preocupar, porque uno, como decíamos ayer, fueron números que subieron por una situación muy especial en esa zona occidental africana, grandes productores de cacao. Hemos señalado aquí ya eso muchísimas veces. Cuando esos países tienen problemas en su producción, ahí comienzan los precios a elevarse. Entonces hay como un ajuste, yéndose, como se dice, a la realidad.
6.186. Pero uno quisiera que fuera más caro para que los productores ganen más, pero también los consumidores entonces se resienten y compran menos, porque entonces el cacao se pone a niveles que son muy caros, muy costosos, los productos derivados de él. El petróleo 59.60, eso es un número que debe preocuparle a los petroleros, porque ha ido bajando el petróleo. El azúcar 14.22, y los azucareros le ha afectado, porque señores, de 19 y 20 dólares que tuvo el quintal, ha sido notorio, 6 dólares de diferencia en el precio del azúcar. Es decir, que el azúcar, los azucareros, azúcar de caña, han visto reducir sus ganancias. Nosotros, República Dominicana, tal vez no vamos a ver quejas de los azucareros nacionales, porque nosotros tenemos dos mercados muy cómodos para los productores, más el mercado nuestro y el haitiano todavía mucho mejor para los productores de azúcar de caña. Tenemos 185.000 toneladas o más, un poquito más, o puede ser un poquito menos, pero menos de 190, pero más o menos andamos por ahí, de cuota que se sirve a Estados Unidos a precio preferencial. Ahí vamos muy bien. Y estamos enviando prácticamente un tercio de la producción total de azúcar del país. Se va a esa cuota. Entonces, también los azucareros nacionales están protegidos por el mercado local, que tienen un precio por encima del mercado internacional. Claro, no, tal vez no supere el precio preferencial, pero sí el mercado internacional. Entonces, están bien protegidos aquí. Pero además tienen el mercado haitiano que se nutre de aquí también, y tienen ese precio también protegido, porque Haití se va todavía un poco más cara por asuntos de transporte y una serie y probablemente la misma logística de envío. Entonces los azucareros dominicanos no van a gritar, pero 6 dólares es un número significativo para la producción azucarera, porque de 20 bajar a 14, se nota el cambio, indiscutiblemente. Pero además los azucareros tienen todavía otra ventaja más. Si faltara azúcar, como algunas veces ha creado el mercado local, se ha resentido por asuntos de, por ejemplo, sequía, o la misma lluvia, también un exceso de lluvia en tiempos de cosecha, bajan los bricks de cristalización de azúcar. Entonces, el mercado local, cuando hay que suplirlo con importaciones para cubrir los déficits, también lo hacen los azucareros. Por lo menos el 70% de las importaciones le pertenece a los productores de azúcar local. Fíjense qué protegidos están los productores de azúcar. Y un 30% lo maneja el gobierno a través del Ministerio de Agricultura. Es decir, están protegidos por todos los lados los productores de azúcar del país. Leas, 3 familias que son las que se benefician de eso, porque Altersea, cuando estaba produciendo azúcar en grande, que era el Estado, era el pueblo dominicano que tenía más del 52 o el 53% de la cuota azucarera. Y las importaciones eran del gobierno también. Pero las 3 familias que manejan el azúcar aquí, que están muy bien, la familia de ellas hay 3, de las 3 hay 2 extranjeras. Es decir, los hermanos Fanjul, que son los dueños del azúcar de Romana, que es la mayor, esos son cubanos norteamericanos. Barahona, hay una familia guatemalteca, apellido Campoyo, son los que capitalizaron ese ingenio y lo administran ellos. El ingenio es del CEA, tienen que dividir con el CEA. Y la otra familia es los Vicini,
que son los dueños del Cristóbal Colón, de Caey. Entonces, es decir, el azúcar en este país está en manos de esas tres familias privilegiadas. No quiere decir que esas familias no trabajen, porque se trabaja, hay que fajarse a producir el azúcar y las inversiones. Es decir, no se puede criticar que esas familias produzcan el azúcar nacional, porque eso se requiere de, primero, la experiencia, la tradición que tienen esas familias, y la garantía es esa misma que tienen ellos, ese tiempo largo, de siglos ya. Por ejemplo, la familia Vicini tiene larga historial de producción de azúcar de caña en el país. Claro, están los colonos también, hay colonos del Central Romana, colonos de los Vicini, que también producen caña para la elaboración del azúcar. También ellos ganan también con el tiro de la caña, pero además tienen las melazas. Esas melazas son de ahí es que se deriva el ron. Es decir, toda la destilería de ron tiene que depender de la industria azucarera, que es muy importante. Por eso hay que velar, porque esa industria siempre esté activa, bien cuidada, y que no venga un comunista a gobernar este país para que eso no se vaya a pique como le pasó a los cubanos. Porque los comunistas son especialistas en acabar con la economía de los países donde gobiernan. Y no tengo, huelga decirlo, no tengo que mencionarlo. Entonces el café 397,50 bajó algo, de 4.16, fíjense, en un día. Bajó $26 el quintal, eso es mucho dinero también. Es decir, el café tiene un buen precio, café arábico. Y el oro, 3.986,97. Precio extraordinariamente beneficioso para los productores de oro. Eso es lo que tenemos. Eso está muy bien. Bien, entonces, ¿qué más? Bueno, también vamos a ver, porque el Banco Central hizo un aviso, un anuncio, mejor dicho, de la utilización de los fondos del encaje legal. Esos recursos que el Banco Central autorizó a los bancos comerciales, se han colocado 68.000 millones de pesos. Ese dinero son medidas de liquidez aprobadas por la Junta Monetaria. Entonces, esos recursos han sido desembolsados del encaje legal y son 54.000 millones, han beneficiado a 8.726 deudores con un monto promedio de 6.25 millones de pesos. Al 31 de octubre del 2025 se habían utilizado 21.528 millones para el comercio. En la construcción, 11.993 millones de pesos. Las MIPYMES, 8.864. Muy bien, es un sector que siempre es importante que esté bien financiado. Viviendas de bajo costo, 3.678. Manufactura, 3.655. Otros hipotecarios, 2.632. Agropecuario, 1.202. Exportación, 806. Los dos últimos son los que debieran tener mucho dinero, que cojan préstamos y que amplíen la producción agropecuaria y mejorar nosotros las exportaciones para mejores exportaciones, como decíamos ayer, café, cacao, tenemos oportunidades ahí, el guandul, que siempre yo hablo del guandul, pero ahí están los aguacates, que muchas veces aquí yo he mostrado lo que es la producción de aguacate en este país, de Manuel Castillo Pimentel. Hay que tener esa disposición, tener esa vocación de trabajo y lanzarse a tener 60.000
o 50 o 60,000 tareas de aguacate del tipo Hass para exportar a ese mercado exigente que es el mercado norteamericano. Y desde luego hay otros productos, otros renglones también frutales que se exportan. Pero ese aguacate es importantísimo. Ojalá aparezcan muchos Manuel Castillo Pimentel, porque hay espacio para producir. ¿Por qué se producen ahí? Se exportan 500, 700 furgones u 800 furgones de aguacate, se van a los Estados Unidos, más de 800 furgones. Yo puedo hablar de más de 1,000 furgones de aguacate que se van a los Estados Unidos. Producto de Macapí y otros exportadores de aguacate del país, productores también. Entonces hay espacio para aumentar las exportaciones, buscar, miren, hay dinero para exportación, para invertir, y en la agropecuaria también hay dinero. ¿Qué se necesitan? Inversionistas, el Estado que busque las facilidades. Esa tierra que están de reforma agraria, siempre uno ha pensado que ahí hay mucha tierra que puede ser compartida, que el sector privado las explote. Cierta, qué sé yo, una asociatividad ahí, una APP, privado-pública, qué sé yo, entre parceleros regidos o regentados por el Instituto Agrario y el gobierno, por ejemplo, y el sector privado, una especie de joint venture. Pero hay que buscar la forma de producir. El país tiene capacidad, pero si no hay los planes, los programas de gobierno, no vamos para ningún lado. Y a propósito de planes y programas, señor, el trumpismo está creándonos serios problemas a los países de América Latina. República Dominicana, hoy, pienso yo, es uno de los países que más puede sufrir por el trumpismo, por esta forma de gobierno que hay en los Estados Unidos. Ese 10% afecta a los productores. Esa producción de aguacate, para venderla en los Estados Unidos, ya nosotros tenemos que pagar un 10% de exportaciones, tiene que pagar Macapí. Y los productores nacionales que exportan, ¿y eso qué pasa? Que no nos hace competitivos con los mexicanos. Porque México no tiene ese 10%, los productores de México pueden colocar los productos mexicanos, los pueden colocar a mejor precio en los Estados Unidos. Y el aguacate es el principal producto de exportación de ellos ahí, como productos agropecuarios. Son los líderes en exportación de aguacate a Estados Unidos, en México y otros vegetales. Entonces tienen esa ventaja sobre nosotros, porque ahora nos ha castigado a nosotros el señor Donald Trump violando el acuerdo de libre comercio con nosotros. Porque ese acuerdo de libre comercio se supone que Estados Unidos tenía que liberar las aduanas para nosotros poder exportar, porque nosotros le hemos liberado nuestras aduanas para que ellos puedan exportar hacia acá, con aranceles prácticamente cero. Es decir, el trumpismo nos está afectando a nosotros, a la República Dominicana. Ese 10%, los productores de mango, de piña, los productores de aguacate, vamos forzados, tenemos que pagarlo, los productores dominicanos tienen que pagar ese 10%. Nos afecta, el trumpismo ha sido un fracaso para nosotros los dominicanos. Un ejemplo desde el punto de vista migratorio, bien, que tomemos medidas drásticas contra la migración haitiana. No la migración haitiana, no la invasión haitiana. Es decir, esa suerte de sumidero haitiano en que nosotros nos hemos convertido, que ahí anda migración, que debe estar, me imagino yo que se habrán dado una vuelta por Friusa y por Matamosquito, que deben estar igualito que antes. Si la vieja orden o la nueva orden, si no se da una vueltecita por Friusa y Matamosquito, o el Listín o el Hoy, o Diario Libre, no lo va a hacer Diario Libre, pero el Listín o el Hoy, si no se dan una vuelta por allí y le echan una foto a Matamosquito y le enseña decenas de miles de haitianos de nuevo, residiendo en Matamosquito y en Friusa, tranquilos como si estuvieran en Haití, inmigración durmiendo o haciéndose, como se dicen los chivolocos, los caprinos fugitivos, porque así es este país.
Y así es el tramoyismo y esa escenografía migratoria en que nos han puesto los dominicanos, este gobierno que ha permitido la haitianización del país. De momento sale y por impulso para allá, corriendo van inmediatamente a hacer un aguaje en Matamosquito. Lo vamos a ver. Pero bien, señores, esas políticas de Donald Trump, nada más por ahí. Hoy Estados Unidos, por el problema del cierre, pero no es el problema del cierre del gobierno, es la misma, el mismo conflicto que tiene Donald Trump con los demócratas. Un hombre que actúa en forma, todo el mundo ha visto, como es que tirándole el gobierno encima a los demócratas, los insulta. Como decía yo ayer, es una suerte como de PPH, gobernando. Gobierno agresivo, insultante, le dice de todo. Donald Trump no respeta a nadie. La Pelosi se va acá, qué bien Estados Unidos está disfrutando que esa dama se largue de ahí, que eso es lo que le hace daño a los Estados Unidos. Una dama que se pasó como casi 30 años siendo representante ahí, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y lo que recibe es un maltrato verbal. Entonces tienen el gobierno cerrado de los Estados Unidos, pero ese señor no está afectando a nosotros, porque donde cierran 800 vuelos en los Estados Unidos, ¿cuántos turistas van a dejar de venir a República Dominicana? Por falta de aviones, porque no hay controladores y hay que frenar los vuelos. Eso nos afecta a nosotros también. Bien, en Nueva York se ha instalado ahora un loco como alcalde, porque ese señor, producto de todo esos rifirrafes que hay con Donald Trump y esa política tan avasallante de Donald Trump, entonces la gente se ha sentido como dolorida. Lo que ha hecho es un voto castigo y le ha traído a la ciudad de Nueva York un hombre que todo el mundo sabe que es lo que le va a traer problemas a Nueva York. Pero si problema hay en Nueva York, problema vamos a tener nosotros, porque esa es la segunda ciudad más importante del país, de nosotros, en Nueva York. Por la cantidad de dominicanos, no solamente que residen ahí, sino la cantidad de remesas y de bienes que se envían de allá para acá, que reciben familias dominicanas aquí, por el bienestar que tienen sus familiares que residen allá. Pero si allá se instala un hombre que no tiene juicio y un hombre radical, musulmán, socialista, y un hombre con un discurso desafiante contra el propio presidente de los Estados Unidos. Imagínense, un hombre como Donald Trump, también que no respeta fronteras, como dice, ni la Constitución de los Estados Unidos. Ese pleito, como decimos, acostumbramos a decir nosotros, está casado. Pero esa situación de fricción en esos mandos nos va a derivar problemas a los dominicanos. Es decir, toda esa gerencia de Donald Trump hasta ahora, para República Dominicana lo que no tiene es con las manos arriba, o por lo menos tenemos las manos en la cabeza, porque uno no sabe todavía qué otras cosas negativas se van a derivar de ahí. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo,
para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, ese caso de Donald Trump, señores, Roma, uno tiene que recordar, hay que leer. Y yo, que ahora estoy leyendo a un señor, Santiago Posteguillo, que ha escrito una novela histórica sobre Roma. Roma soy yo, Julio César, señores. Pero hay que ver, yo creo que tú tienes, yo te mandé una foto de la portada a Eric, yo no sé si Eric la tendrá por ahí, o no, bueno, ahí está. Santiago Posteguillo, es un escritor español, la verdadera historia de Julio César. Está bien. Y yo tengo todos esos libros ahí, Dios mío. Pero uno lee eso y uno se da cuenta de la calidad de estadista que fue un Julio César, por ejemplo. Aquel hombre, aquella formación de Julio César. Bueno, fue eficaz de un juicio contra, ¿cómo era que se llamaba ese? Dios mío. Bueno, bien. Fue un senador romano de esos, casi, bueno, un asesino, malo y delincuente, corrupto, uno de los más corruptos. Y él fue a ese juicio contra ese señor, Julio César. Pero bien, Roma, después de César, vinieron algunos emperadores, con sus sucesores y esa cosa. Pero ahí hubo gente, señores, que terminaron acabando con Roma. Cuando usted toma un jefe de Estado que no tiene esa destreza, esa habilidad, eso termina mal. Y Estados Unidos es un poder, eso es un imperio de verdad, pero que supera a Roma. Pero en Roma, cuando comenzaron a llegar esos Calígula, Nerón, ¿cuáles fueron, señores? Los peores. Todo después de Cristo. Calígula, Nerón, Caracalla, Cómodo. Eso fue. Y hay un, ¿cómo se llama esto? Hay un animal, un reptil. Dios mío, ¿cómo que se llama? Saca la lengua y el que sé yo quede cómodo. Es un reptil, pero eso es una baba que es un veneno. Ese reptil. El dragón de Cómodo, creo que se llama. Pero Cómodo fue uno de esos emperadores. Caracalla fue otro, Máximo tal. Esa gente acabaron con el Imperio Romano. Se fue a pique, porque no eran jefes de Estado, eran unos. Bueno, claro, Trump no es una gente de estos Calígula, ni un Nerón, una cosa de esto, porque aquellos eran unos salvajes, gente genocida y de todo. Pero esa falta de coherencia, de destreza, de habilidades, no de mundanaje y esa cosa, no. De acciones de Estado. Entonces, esos regímenes van debilitando esos tipos de imperios y de grandes naciones se debilitan cuando no hay una buena continuidad. Eso es muy peligroso, pienso yo. Pero bien, en el plano local, como decía Rodriguito, señores, el gobierno, por manejarse mal, y el PRM con Omar, le han dado más vigencia a Omar Fernández ahora mismo. Si Omar estaba volando alto, ahora está en la estratosfera. Omar Fernández, porque no ha habido, el gobierno no se ha sabido manejar con esto. Lo decíamos nosotros. Y eso, que Omar es un joven que se ve sano,
yo estoy seguro que no ha leído a Arthur Schopenhauer, aquel filósofo alemán que escribió, ¿cómo llamaba aquel libro? Ese libro de Schopenhauer, El arte de tener razón, creo que. Pero ese Schopenhauer, ese es peor que Maquiavelo. Maquiavelo era un hombre pragmático. Pero este no, este Schopenhauer es un filósofo, un tigre. Ese hombre con una cabeza de ese tipo, esa cabeza judía, pero tiene que ser judío. Yo no sé si Schopenhauer, yo creo que tiene de origen judío. La cabeza como la de Einstein, así, con el pelo alborotado. Un hombre de cabeza grandísima, filósofo extraordinario. Y escribió El arte de tener razón. En ese libro, ese hombre lo que explica son esas estratagemas, los ardides, toda esa astucia que hay que tener, usted discutiendo con otro para, ¿cómo se dice? Saltarle, vamos a hablar vulgarmente, como dice la gente aquí, saltarle al cuello al otro. Usted, en esa discusión con otro, en un diálogo, una discusión con otro, usted usa todas esas argucias, todos esos ardides que se utilizan y las estratagemas para usted vencer a su contrario. Pero este hombre te da ideas y sugerencias que son como si fuera un saltacocote, como dice la gente del campo. Pero yo sé que Omar no ha tenido que apelar a ese autor. Lo ha hecho sanamente, pero el gobierno se ha querido y se ha entrampado. No tanto el gobierno, yo diría más el PRM, que son los voceros que han salido a criticar a Omar. Pero hoy o ayer el hijo de Pepín Corripio salió a defender a Omar. Hoy están callados, no se atreven a decirle nada al hijo de Pepín Corripio porque es del sector privado. Y si ese es del sector privado y dice no hay que indexar los salarios, un empresario, el mayor empresario del país. Porque él, es el hijo de Pepín Corripio, pero esos son los herederos del trono, como se dice. Pero aquellas voces críticas contra Omar del gobierno callan ante lo que dice José Corripio. Y eso es un planteamiento que con una simple admisión del gobierno, sí es verdad, nosotros nos hemos descuidado, con una salida, no una burla, tipo como hizo Pacheco, ya no es un poeta, eso es ridículo, eso es utópico, pensar así. Eso no es utopía. Hoy, repito, el nombre de Omar Fernández está más alto porque le han dado más cancha, como se dice vulgarmente, porque no se han sabido manejar. Si el gobierno tuviera que dar explicaciones, como hemos dicho mucha gente, de auditar esos programas, queda muy mal. Ustedes saben las pensiones que ha otorgado este gobierno de 75, 100 y hasta 150,000 pesos a sus viejos robles del PRM, PRD, que vienen de allá atrás. Pensiones que son privilegiadas de gente que no ha trabajado en el gobierno o ha tenido una experiencia muy breve en el gobierno, porque hay que ver el abajismo que ha tenido el PRD en la historia política dominicana. Es decir, ahí hay gente que no tiene los tiempos de trabajo para que se le justifique una pensión. Y este gobierno ha otorgado miles de pensiones. Y así otorga miles de tarjetas, miles de ayudas, o decenas o centenares de miles de ayudas, que no son prácticamente, como se ha querido decir, no son producto de las buenas recaudaciones fiscales, o de tener que sacrificar la indexación de los salarios de los trabajadores para satisfacer los sectores más pobres del país. Uno sabe que no es así, porque los niveles de pobreza no son los niveles de asistencia, que duplican los niveles de pobreza que hasta ahora se han aceptado, que el propio gobierno lo ha aceptado, porque el gobierno dice que ha bajado la pobreza. Si tú bajas la pobreza, no tiene que subir la beneficencia.
Es muy lógico. Entonces, eso lo que le ha dado es más cancha, como se dice, más espacio político a Omar Fernández. Y su figura entonces crece más porque ha habido una respuesta que son atolondradas las que están dando los funcionarios del gobierno. Esa es la pura verdad. Ahí están. Entrampados, sigue el tema, no sale de los medios, se sigue hablando de ello y se va a seguir hablando porque hay un sector que es el sector de clase media, media baja, que es el que está en esa franja salarial que ha sido afectada por la no indexación de la inflación. Y nada más, uno se pone a ver lo siguiente. Si usted toma 5 años de inflación y viene desde el 17, es decir, son 5 más 3, son 8 años. Si usted le pone un 4%, señores, de inflación anual, usted la suma y eso va a dar 32%. Póngale que sea un 34, un 35%. ¿Usted cree que es fácil que un salario que usted no le ha subido lo suficiente, usted tenga que cargar con un 35% de inflación acumulada? ¿Dónde se va ese salario? ¿Se reduce? Si se indexa, la gente dice, espérate, no me apliquen el impuesto sobre la renta, porque ese impuesto sobre la renta, señores, un 25% que le aplican a esos salarios y a los honorarios. Óigame, yo pago aquí un anuncio, por un anuncio que me paguen a mí, yo tengo que pagar el 18 del ITEVI. Tengo que pagar, me descuentan un 10 como retención y ese 15 usted tiene que irlo a pagar allí a impuesto interno. Después que ellos hacen una deducción, que hay una cantidad X que le hacen una deducción y a partir de ahí usted paga. Pero cuando usted viene a ver, está pagando decenas de miles de pesos. Entonces, resulta que los ingresos que usted tiene, no todos son beneficios porque usted tiene que pagar. Y entonces, solamente te reconocen una parte de lo que tú pagas. Es decir, ese impuesto sobre la renta es fuerte, es duro. Entonces, si usted gana 55 mil pesos, 50 mil pesos, si usted lo liberan de ese pago de impuestos, es un alivio que usted tiene, porque no es fácil usted ese acumulado que usted lo esté perdiendo en su beneficio. Lo pierda porque el Estado no quiere reconocer la ley y el Estado lo que hace, o el gobierno o el fisco lo que hace es que se queda con ese dinero que es suyo. Eso la gente ha ido tomando conciencia, pero ese tema no va a salir tan fácil de los medios porque cada día la respuesta que dan los funcionarios del gobierno son más torpes. Entonces le dan más vigencia al joven. Eso es lo que hay. Y así, fíjense que el caso del hijo de Pepín Corripio, eso no es fácil. Cuando usted ve esos niveles diríamos, de coincidencia, niveles que pueden ser afectados por la indexación también y los aumentos salariales y todas esas cosas que tienen que hacer los empresarios para poder mantener a la gente más o menos tranquila y confiado, los mismos empleados, pero eso va a mellar mucho la confianza en el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno lucha ahora como un gobierno rapaz y violador de la ley. Va a ser difícil eso y le va a seguir martilleando eso ahí a la bien. Bueno, entonces hemos visto un reportaje que hizo el Diario Libre sobre los ríos. Señores, eso es una pena. Entonces, todos estos gobiernos pues son
han sido todos iguales. Yo creo, por eso es que digo, la muerte no ha podido enterrar a Balaguer, digo yo. Porque siempre tenemos que buscar las referencias de Balaguer. Balaguer está muerto y tiene 23 años que murió. Pero digo, esa muerte no lo ha podido enterrar. Ahí andan todavía sus esfuerzos, en sus obras y obritas, generándole riqueza a este gobierno. Para hacer el Yejí, por ejemplo, los toros, muy bien. Las economías de la turbinadora de los toros, generadora de energía, y eso deja beneficios. El Yejí va a arreglar en Yaguate, va a arreglar un hospital, y va a arreglar una carreterita que va en tal sitio, en Vallejuelo, que va a facilitar 200 millones de pesos al Banco Agrícola para que lo preste a un 7% a los productores de ASO, focalizado. Todo eso sale. ¿Saben de dónde? De ese canal ya que del Surazo, que tuvo que hacer Balaguer ahí, y que yo tantas veces he tenido que decir aquí, que fuimos a inaugurarlo, pues yo estaba ahí cuando se inauguró ese canal, el 18 de abril del año 1978. De esas caídas de ese canal, sifones, se genera energía y genera esos dineros con los cuales el Yejí está haciendo más obra en el sur que obra pública. Gracias a ese muerto, que es Balaguer, que todavía, repito, la muerte no lo ha podido enterrar. Entonces, uno tiene que hacer conciencia de estos gobiernos y de todos estos gobernantes. Ese señor Balaguer, en el 66, cuando ganó las elecciones, le hicieron muchísimas preguntas. ¿Qué es lo que usted piensa hacer? Activar la economía. Muy bien. Y además, un plan de austeridad. Bien. Cosas que hizo, no las dijo ahí. Cuando se instaló en el poder, de una vez, cerrado los aserraderos y creación de la Dirección General de Forestas. Y una revisión de la ley de aduanas. Eso fue Balaguer, pero ese sí sabía lo que venía. Mírenlo ahí, el resultado de su paso por el poder. Los demás, los gobiernos repartiendo, dando dádivas y el trabajo. Tiene uno que tomar con pinzas cuáles son las obras que nos entregan. Seguimos después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya uno hasta riesgo corre uno elogiando trabajos públicos. Porque ese caso, por ejemplo, de Yaguate que yo vi, una reconstrucción, una reparación de un hospital, el presidente tiene que ir a inaugurar eso, a inaugurar una reparación.
ese mismo hospital de San Francisco de Macorís, que lo elogiamos, que el gobierno lo terminó, pero uno piensa que el gobierno ha iniciado, pero es un hospital que ya venía trabajándole anterior. Bueno, una denuncia hizo el PLD ahí diciendo que ese fue planeado por 9.000 millones y que sin embargo eso se fue a 7.000 y que se fue a 14.000. Bueno, eso, ojalá esas evaluaciones que se hagan más luego se puedan aclarar esas cosas y no haya malversación en ellas, pero muchas obras. Entonces yo me pongo a pensar, el YEGIL ha tenido que, como dicen, darle la mano al gobierno. Una institución que administra, repito, la energía hidroeléctrica. Gracias a ese muerto, que lo he dicho, que la muerte no ha podido enterrar a la gente. Ahí están sus obras y obritas, generando riquezas. Y esas sí partieron de cero, porque esa la hizo ese señor pensadas y administradas esas obras, construidas con recursos propios, ahorros internos. Así fue que se terminaron esas obras hidráulicas de Balaguer. Entonces, yo veo que el gobierno, uno corre el riesgo de elogiar obras, incluso hasta obras mal hechas, porque esa circunvalación de Baní, fíjense todo, la gente elogió esa obra, excelente, pero ¿dónde estuvo la supervisión? ¿Quiénes fueron los supervisores de esa obra? Esa gente que revisaba cuánto dinero se cogieron, se robaron de ahí, o aceptaron soborno, ¿qué fue lo que pasó? O son unos ineptos. Porque esa obra prácticamente ahí está con situaciones tan graves que casi la reconstrucción es evidente en la circunvalación de Baní. Entonces, yo he visto que YEGIL ha estado muy activa, repito, desde Vallejuelo y toda la zona sur con los dineritos que generan los toros. Y ustedes saben lo que es que el presidente tenga que desplazarse a Yaguate a entregar una reparación de un hospital. Bien, el presidente ofreció 6.000 títulos por ahí, pero bueno, señores, pero esos títulos, yo no sé, Trujillo construyó el Estado Dominicano, pero el presidente Abinader va a dejar el Estado en inopia, vacío de bienes, porque lo van a entregar todos los títulos definitivos. Y la parcela de reforma agraria también. Bueno, entonces yo digo que el gobierno ha manejado demasiado dinero. 5 billones de pesos. Más de 30.000 millones de dólares. Que un gobierno viejo ya de 5 años tenga que estar inaugurando reparacioncitas. Que eso lo puede ir el ministro de Salud Pública y inaugurar eso. Una reconstrucción del hospital de Yaguate, que es un hospital pequeño. Uno sabe que es un hospital pequeño. Y no es que uno critique eso, porque es una obra necesaria para la comunidad. Las comunidades se benefician de eso, no hay duda. Pero esas son obras menores. Y ya el gobierno es maduro por la experiencia de ver a su gobierno, va a entregar obras de envergadura. Porque esas obras que hemos dicho todavía, fíjense cómo andan los metros, los teleféricos, como no el teleférico, no, como el monorriel, pero el de aquí todavía, el monorriel de Santo Domingo, eso se habla como si ya esto estuviera avanzado la obra. Pero yo creo que eso ni se ha arrancado todavía. Carretera del Nordeste, la carretera, perdón, de allá del Ámbar, esa cosa ya el gobierno debe haber arrancado esa carretera con sus recursos. Como hizo Balaguer con la Hermus. La carretera que va de Navarrete a Puerto Plata, Nagua. Mire, ¿quién es? Del Conte y Alasia, ven acá. Yo no me acuerdo cómo se llamaba ese señor. Del Conte. Mire, arránqueme la carretera esa. Pero, presidente, no tenemos recursos. Sí, busquen. Yo le voy a entregar $500,000 de pesos en el primer mes de la recaudación. Porque todavía este gobierno está comenzando y no tenemos ni para pagar las nóminas. Señores, y esa compañía
del Conte y Adá, se arrancó esa carretera de Navarrete, eso que va para Puerto Plata y todo eso, Inagua. Y Balaguer al mes le entregó el $500,000 de pesos. Es decir, cumplió Balaguer. Pero se hizo la carretera. Porque usted tiene que hacer esas obras. Y la carretera del AMBA, ¿quién? Pero el gobierno que haga eso. Pero y para un gobierno que ha manejado tantos recursos. Y no puede, con 5 años no ha podido arrancar esa carretera. Entonces, para que el presidente se desgaste inaugurando una reparación de un pequeño hospital de Yaguate. Esas cosas yo no las puedo entender. Claro, no la entiendo porque vengo de esa escuela, de ese muerto, que mientras más hunden al ataúd, más sube el muerto. Como hemos dicho otra vez, que la muerte no ha podido enterrar a Balaguer. Pues ahí están, por lo que acabo de decir de Yejí. Y uno sabe que esos planteamientos, uno lo hace mencionando a Balaguer, pero son planteamientos que se hacen sin pensar en siglas partidarias. Simple y llanamente son un producto de la buena observación, de que uno lo ve las cosas y del análisis frío, sano, sin tener que ser sectario, porque eso no son críticas por sectarismo político ni nada de esas cosas. Pero eso yo no sé, digo, ya corro riesgo elogiando. ¿Por qué? Por esas cosas, daños, desfalco allí, en Senasa, bueno, mañana creo que se cumple un mes más, no sé, del YC. ¿En qué está eso? El Senasa, ¿en qué está? No se sabe. Educación, ¿qué pasó? Tampoco. Todas estas obras que están paradas, otras van, que no sabe uno cuándo las van a terminar. Bueno, son tantas las cosas que están afectando al gobierno, que van creando mella en la confianza misma del gobierno, lamentablemente. Pero a veces los gobernantes se aferran en los cargos y se aferran a sus asesores, y uno tiene que, como dicen, que callar. No nos queda más que observar entonces, porque no nos van a hacer caso. Esa es la pura verdad. Bueno, entonces, vamos a recordarles que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Una pregunta anfitriona. Ese es el título de su blog La Pregunta. De ese juicio recto de razón y de palabra. Ahí sí es verdad que no ha envejecido esa fuerte mentalidad del doctor Marino Vinicio Castillo, que siempre está clara, esa mente muy abierta, muy despierta. Y es una memoria viva de este país. Ahí está el doctor Marino Vinicio Castillo en su soledad, en su reflexiva soledad. Y el domingo nos presenta la respuesta. Esas son sus contribuciones, que son verdadera pedagogía para la ciudadanía que lee sus trabajos, sus reflexiones. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes, que es feriado, porque se ha trasladado el 6 de ayer. Ese feriado de ayer se traslada al lunes. Pero estamos aquí hasta el lunes, si Dios lo permite. Gracias por su atención y nos vemos nuevamente al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.